Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Ortiz y con motivo de la exposición que se celebra en estos meses hasta agosto en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que se llama Fragmentos de Mundos, he querido hacer este pequeño homenaje o esta videoclase a la artista sevillana Teresa Duclos. Teresa Duclos ha sido considerada como una de las protagonistas de la corriente del realismo lírico pictórico, igual que nuestra otra artista sevillana y también vive, Carmen Lafón. Su pintura ha sido calificada como sostenido y silencioso diálogo con la pintura. Está dentro del realismo lírico pictórico y su producción artística y su vida corre paralela a la de la otra artista sevillana, Carmen Lafón. Como Carmen, nace en 1934, en Sevilla, en concreto en una casa de la familia Duclos en el barrio de Nervión. Esa casa se encuentra en la calle Ceán Bermúdez, detrás de lo que es el Hospital de San Juan de Dios, una casa protegida por ser racionalista y realizada por el arquitecto Josep Lluís Sert. Su padre era médico cardiólogo, pero también era un amante del arte y era amigo íntimo de Gustavo Vacarisas. Por lo que desde pequeña va a tener aproximación y un acercamiento a la pintura de este artista, que luego vamos a ver algunos de los ecos en su producción artística. Con tan solo 15 años, 1949, ingresa en la Escuela de Artes y Oficios. En 1964, en la Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, donde recibirá una formación académica. Y en 1964 comenzarán a llegar los premios y obtiene primer premio de grabados en una exposición organizada por la Academia de Bellas Artes de Sevilla. Teresa formaba parte de esa corriente de autores jóvenes que intentaron romper con lo establecido y con los convencionalismos adquiridos y aprendidos en la academia. A partir de los años 60 comenzará a hacer sus primeras exposiciones individuales en la Galería Céspedes de Córdoba o en el Club La Rábida. Formó parte de la muestra 10 pintores sevillanos y el escultor Nicomedes. Estas exposiciones se entienden como una llamada de atención a la ciudad de unos creadores que hacían ya en este momento un arte distinto, un arte muy diferente. En 1965, junto a Carmen Lafón, Pepe Soto y Enrique Roldán, fundarán en la calle San Fernando la Galería La Pasarela. Dentro de esta galería, en 1967, hizo una exposición para darse a conocer. La galería cerrará al poco tiempo y Juana de Aizpuru, que era una coleccionista y amante del arte contemporáneo, acudía a esa galería a comprar obras de arte y sintió que tenía que proteger a estos pintores nobles y hacerlos girar por toda España. Era un momento complicado para el arte contemporáneo porque a Sevilla no llegaban las novedades y las corrientes estilísticas internacionales. Juana de Aizpuru fundó su primera galería en la calle Canalejas, luego se marchó a la calle Zaragoza y en 1980 abrió ya una galería en Madrid. Así la pintura de Teresa Duclos, gracias a la protección de Juana de Aizpuru, se conoció en Madrid, Barcelona o Valencia. Teresa Duclos compaginaba su amor por el arte con su trabajo, ya que ella fue profesora de dibujo en 2 institutos, uno en Nuestra Señora de Valme de Dos Hermanas y otro en Martínez Montañés de Sevilla. En el
82 se incorporó a la Galería Biosca hasta 1996. La experiencia le ha llevado a mostrar sus obras de arte en galerías reputadas como Leandro Navarro de Madrid o Rafael Ortiz de Sevilla. Al igual que Carmen, que tenía la casa familiar de Sevilla y una segunda vivienda en Sanlúcar de Barrameda, recordemos aquellos trabajos hechos desde la azotea de la casa de la calle Bolsa de Sanlúcar de Barrameda, desde donde divisaba la bruma del Guadalquivir y pintaba también a la ciudad y a las famosas araucarias. Teresa Duclos también tiene dos casas, la casa de Sevilla y una segunda vivienda familiar. Es una finca situada en el término de Huelva, en concreto en el pueblo de San Bartolomé de la Torre, conocida esa finca con el nombre La Laguna. Por tanto, muchas de sus obras llevan el título La Laguna, que es el lugar, su estudio, desde donde pinta. Desde el estudio de La Laguna, ella divisa pinares, alcornoques, matorrales, lugares y zonas anegadas, pero en ninguno de estos cuadros veremos la presencia humana, porque la vegetación, la naturaleza, es la protagonista en sí misma. A mí estos cuadros me transmiten mucha paz, tranquilidad, relax, con una atmósfera melancólica que vamos a ir descubriendo en los distintos apartados en los que se compone esta exposición conocida con el nombre de Fragmentos de Mundos. Vamos a empezar por los jardines. A partir del siglo XIX, las ciudades modernas, con la creación de fábricas, la contaminación, el humo de las fábricas, los vertederos, se van a ir separando cada vez más de la naturaleza. Parece paradójico cómo, a su vez, a lo largo de los siglos, no hemos respetado la naturaleza y en cambio ahora construimos parques en el interior de las ciudades y también zonas residenciales ajardinadas. Por tanto, el jardín hoy día en muchos de los artistas se ve como algo ya añorado. Podemos observar que el jardín ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia del arte. Si nos fijamos cómo construían a base de color los jardines los pintores impresionistas. O luego como en artistas como Gustav Klimt, el jardín tiene connotaciones de sensualidad. En Teresa Duclos, el jardín es un espacio cuidado, protegido, mimado por ella. En el jardín de la laguna se presiente el aroma del jazmín nocturno, el olor de las hortensias. Se observa una escalera con macetas, interrumpida por el tronco de una gran palmera. Nos recuerda y nos evoca aquellas noches de verano. La mayoría de estas obras expuestas en esta sala son del año 2000 en adelante, pero hay una de los años 80 en donde se puede ver perfectamente cómo el viento empuja las ramas y las flores. Quizá uno de los temas más conocidos de Teresa Duclos es la ventana. Durante el Renacimiento veíamos cuadros con ventanas, era como si fuese un hueco en la pared. Durante el Romanticismo, la ventana fue una metáfora. A partir de Matisse, Monet o Delaunay, la ventana no solamente es un lugar de donde podemos ver un jardín o un paisaje, sino también, vista desde fuera, podemos ver el interior de una casa.
En Teresa Duclos podemos ver la ventana vista desde fuera y la ventana vista desde dentro. Vista desde fuera, la hiedra enmarca toda la ventana y nos recuerda a un recurso muy utilizado en la pintura barroca, el cuadro dentro del cuadro. A través de esa ventana, aunque nos detenemos antes en el reflejo de los cristales y en la textura y en la materialidad de la ventana de madera, luego podemos ver cómo se filtra por el interior, en el poyo de la ventana o en el alféizar de la ventana, un pequeño bodegón, un cuenco con 3 piezas de frutas. Si lo invertimos, podemos ver la ventana trasera de su finca mirando hacia el exterior para ver ese paisaje. Como veis, la ventana es el cuadro dentro del cuadro, ese recurso barroco muy utilizado. Aunque ya hemos adelantado el tema del bodegón, hay una pequeña sala donde pueden verse bodegones muy sobresalientes de esta artista. En las notas que he leído de la exposición se hablaba sobre la firmeza del muro. Yo no estoy de acuerdo, porque para mí es un muro impreciso. Me recuerda mucho a esos fondos terrosos de Velázquez, ya que ella tiene una amplia formación. Porque fijaos, los objetos no están apoyados en la pared. Entre los objetos y esa supuesta pared hay un aire interpuesto, algo que les rodea. Es la perspectiva atmosférica de Velázquez. Luego fijaos cómo hace con mucha conciencia todo el mantel. Todos los manteles son distintos unos a otros. La mesa da profundidad a la obra, además tiene mucha fuerza. Pero si lo comparamos con artistas de bodegones tan sobresalientes como Chardin o Francisco de Zurbarán, observaremos que en las obras de estos, el objeto está estudiado casi de manera analítica. Se ven las formas, se ven los reflejos, se ven las texturas perfectamente. También puede verse en Teresa Duclos. De hecho, si nos acercamos, podremos ver una jarra con agua y dentro flores cortadas. Pero parece que a todo esto se le ha dado como un emborronamiento general. Es como si fuera una fotografía un poco desenfocada, porque quizás a Teresa no le importa tanto la perspectiva y la profundidad, sino más bien el objeto en sí mismo, la vida cotidiana, la evocación, que nos recuerdan cada uno de esos objetos. Ya dijo Proust, la vida profunda de los bodegones. Estos bodegones y estos objetos es como si fueran la prolongación de nuestro cuerpo. Cada vez que vemos alguno de ellos, se nos viene alguna experiencia nuestra, algo que ya hemos vivido. Por tanto, es una pintura muy doméstica, una pintura, podríamos decir, muy íntima y muy familiar. Ella pinta por el placer de pintar. En el mismo orden está la siguiente sala dedicada a las repisas. Se impone el orden, la geometría, también la luz. Fijaos que las repisas están en un punto de vista más bajo de la línea del horizonte y del centro de la composición. Siguen destacando los tonos ocres, esos tierras, y el bodegón representa igualmente aquí ese silencio de lo cotidiano que hemos hablado anteriormente. Veremos también una zona en la exposición dedicada a sus primeras obras, que datan de a partir de 1965. Es la época que coincide con la fundación de esa galería La Pasarela junto a Carmen Lafont, Enrique Roldán y Pepe Soto, para dar a conocer otro tipo de pintura alejada de los convencionalismos de la academia.
En muchas ocasiones recurrimos a la ciencia para explicarnos las leyes de la naturaleza, pero le quita esa idealización clásica y mágica que tiene la pintura. Cuando vemos un cuadro de paisaje, nos sentimos emocionados. Para Teresa, para pintar una obra de este tipo, hay que sentirse parte del entorno, hay que sumergirse en el entorno. Ella lo tiene muy fácil porque desde la laguna tiene un entorno maravilloso que pintar, un paisaje que parece idílico y que además esos paisajes les recuerda a los paseos que daba con sus abuelos, con sus padres, es su entorno y su vida familiar, donde ella ha crecido y donde ha madurado. Veremos ecos de la pintura de Turner o de Constable. En esa observación cerca de cada uno de estos árboles, como pinos, alcornoques, matorrales, veremos también zonas anegadas, no veremos prácticamente sombras porque nada se oculta, todo ya está expuesto ahí delante, todo es protagonista de la obra, con un aire un poco diluido, difuminado, borroso y donde predomina sobre todo el color verde, que es una constante a lo largo de toda su obra. De hecho, si volviésemos atrás, en esas primeras obras veríamos una en particular, la que se representa jaulas con pajarillos, jilgueros y gorriones, donde podría haber destacado el colorido de sus plumajes. En cambio, esta autora ascética sacrifica el color por el predominio de la estructura y de la forma. Son obras muy claras, muy directas, pero predomina el verde sobre todo. Al final, es una pintura donde el paisaje es un paisaje humanizado, ennoblecido, por aquello de que tiene ecos de sus propias experiencias. Y terminamos, al final del recorrido de esta pequeña exposición, con una pintura de nuevo de una ventana, que ya hemos visto que parece que es de lo más conocido de su producción artística, en la que de nuevo recurre al cuadro dentro del cuadro, la ventana vista desde dentro, la casa, el hogar, lo doméstico. Luego a través de la ventana se fusiona hacia ese paisaje. Pero sobre todo me gustaría destacar la cortina, que a su vez sirve de marco. Una cortina que está construida a base de manchas de colores. Y esas manchas de colores me trae ecos y recuerdos de la obra del cartelista y pintor gibraltareño Gustavo Vacarisas. Recordad, por ejemplo, aquella pintura de la Sevilla en fiestas. O recordad, por ejemplo, el cartel que hizo para las fiestas de nuestra ciudad. O, por ejemplo, el cartel inaugural para la exposición del 29. Estas pinturas muy expresionistas, de colores muy vivos y realizadas, como digo, a manchas de color, igual que toda esa cortina y esa galería superior. Además, la ventana no es estática y erática, me refiero. Al abrir la ventana, entra el viento y el aire que hace mover los volantes de la parte superior de esa galería, de las cortinas que enmarcan toda esa estructura. Además, ella se detiene en las texturas del material de la ventana y del reflejo del paisaje en el cristal, buscando un tránsito, un paso del interior al exterior. En definitiva, los cuadros de Teresa Duclos se construyen a base de enclaves naturales y objetos cotidianos del día a día, resultando así obras visuales y muy claras. Su elaboración y su técnica, sus recursos clásicos como el cuadro dentro del cuadro, el bodegón, las jarras, las tazas, los cuencos, los pajarillos, las jaulas, esa alacena con material para la labranza, acerca al espectador a las experiencias vividas y propias de su infancia
les hace sentirse cómplices de ellas y al espectador nos hace revivirlas. Pues desde aquí me despido y espero que hayáis conocido a una de las artistas más relevantes del panorama artístico sevillano y además una artista viva en nuestros días. Muchas gracias por estar ahí y como siempre os digo, si os ha gustado este vídeo solamente tenéis que darle un like, no cuesta nada. Muchas gracias y hasta la próxima.